¿Sí? Entonces, ¿qué vas? Uy, huepa, 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 huepa. Se me fue. Entonces, ¿qué son los banderines, muchachos? Son momentos en los que el mercado empieza a subir o a bajar y tenemos una divergencia en la dirección del precio. Es decir, ustedes tienen un movimiento que viene subiendo, baja y esas correcciones, si ustedes ven, y la voy a dejar aquí más grande como para que me lo vean, es que no sé si me están entendiendo, ¿no? Porque necesito que esto por lo menos lo traten de entender lo más que se pueda. Entonces ustedes tienen un movimiento como este, ¿sí o no? Pam, pam, y sale al alza, ¿sí o no? Si nosotros dibujáramos las velas en un movimiento de estos, tendríamos, imaginemos que esto fue un rally, pues, o para no dibujar velas rojas. Pam, pam, pam. Y luego acá, ¿qué pasó? Tan, 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 imaginémonos pues que un celof ahí también. Y luego, pam, 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 ¿sí o no? Entonces, si nosotros miramos esto, acá ¿qué se nos forma? Es como si nosotros tuviéramos un triángulo, ¿sí o no? Miren, ¡pam! Es como si nosotros tuviéramos un triángulo. Entonces, ese triángulo es un banderín. Lo que pasa es que el banderín, ¿qué hacemos? El banderín no lo dejamos como un triángulo, sino que lo extendemos. Lo extendemos hasta acá, digamos que lo dibujaría bien así. Tan, tan, y no lo dibujamos el otro lado del triángulo, ¿sí o no? Pero ustedes pueden pensarlo como si fuera un triángulo. O sea, si ustedes dibujan el triángulo, sería la misma vaina que un banderín, solo que pues no estaríamos, como quien dice, teniendo en cuenta esto, y no siempre el fondo de abajo va a ser recto, ¿sí o no? Lo que el movimiento puede que sea como el que sigue, que sea así, entonces ustedes van a tener después un movimiento así, y aquí en esta X que se forma acá es donde ustedes van a tener el momento donde se va a decidir si el precio va a seguir subiendo o el precio va a seguir bajando. Entonces imagínense que ustedes tienen dos líneas de tendencia que son tendencias inmediatas, ¿sí o no? Entonces es como si ustedes estuvieran operando rupturas de una tendencia prácticamente inmediata. Es como que yo dejara esto aquí, entonces apenas cruza esta línea de tendencia que ustedes ven que venía de un movimiento bajista y arranca alcista, yo ya sé que es momento de comprar. Lo único que estoy haciendo es teniendo simplemente en cuenta el movimiento anterior, que sería el alcista, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Pues sencillo, o sea, si nosotros vemos esto, entonces tenemos nuestro movimiento alcista hasta acá, y luego tenemos que hay una tendencia bajista que se da ahí, miren, que se forma como una especie de triángulo si yo lo dibujara hasta acá, ¿cierto? Pero no hay necesidad de cerrar el triángulo, entonces lo único que voy a hacer es que voy a imaginarme un pico como de un ave, ¿sí? Como una bandera, y ahí voy a estar monitoreando los momentos en los que va a romper el mercado. Si el mercado va a romper hacia arriba, como en este caso, y miren, rompe y hace un gap y salta el mercado al alza, y yo hubiera podido tomar este movimiento, miren, con un poquito de riesgo, ¿sí o no? Entonces eso me da la oportunidad de tomar posiciones que son pequeñas, pero que van a ser repetitivas. Es decir, imaginemos este pedazo de acá, de este movimiento, ¿sí o no? Que esto de pronto es como un poco confuso, pero pues no sé, ¿sí? Eso es lo que quiero que vean, que el precio viene bajando, se da una divergencia en el que el precio de la vez también viene subiendo, ¿sí o no? O sea, si ustedes ven, viene bajando y luego empezó otra vez a subir. Entonces, esas correcciones yo las puedo operar de esta manera. Yo busco, entonces, el parte de arriba de mi pico, la parte de abajo de mi pico, y cuando se rompa, y miren cómo funciona bien, y luego se repite otra vez, y miren cómo funciona bien, y luego acá se repite, y miren, hay un gap bajista, y miren cómo sigue bajando, ¿sí o no? Luego tenemos esta vaina y miren cómo sale esta vela grandota y así sucesivamente. Entonces, si nosotros aprendemos a mirar esos momentos, vamos a tener la posibilidad de tomar posiciones que son pequeñas y que nos van a permitir una buena posición, por así decirlo. ¿Por qué? Porque miren, nosotros tenemos, imaginemos este movimiento acá y miren aquí es donde está lo interesante. Miren cómo el precio sube y a la vez precio bajó este pedacito, ¿sí o no? Incluso miren que aquí saltó un poquito y devolvió. Es como si esta línea de tendencia hubiera sido respetada, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a operar yo esto? Yo puedo dejar mi stop loss acá abajo donde está esta línea roja, ¿cierto? Debajo del fondo del pico. ¿O qué puedo hacer simplemente? Yo digo, esta es la mitad del pico. Yo puedo dejar mi stop loss aquí también si quiero ser un poco más como, no sé, como conservador, ¿cierto?
y apenas me rompan, no acá, o sea, no apenas rompa el cuadro, o sea, la línea de tendencia, sino apenas rompa la resistencia que se formó con estos precios, entonces ahí sí compro, ¿sí o no? Pero si yo quiero operar justamente desde la ruptura del pico como tal, entonces mi stop loss no va a estar aquí, justamente ahí, sino más abajo, ¿sí o no? Entonces, pues ya son, digamos, maneras diferentes de operar. ¿Se entiende esto o alguien tiene alguna duda sobre cómo funcionan los picos? Ah, muchachos. Operar desde el pico es más riesgoso, sí, obvio, porque imagínate esto, vos tenés, digamos, siempre que vos operes desde el pico, vas a tener en cuenta que esta vela que se formó ahí va a estar en formación cuando vos vayas a operar desde el pico, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo, cómo vas a saber vos si esa vela finalmente va a terminar siendo alcista o bajista? Entonces, si vos ves que el precio empieza a romper y se está moviendo así, 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 y ves que empieza a alejar mucho, entonces vos podrías pensar que la vela va a terminar siendo alcista porque hay más demanda que oferta, ¿sí o no? Pero si vos lo que haces es esperar a que se termine de formar esa vela y lo que haces es comprar por encima de esa otra vela, entonces ahí te estás cubriendo más de riesgo. Y ahí sí ya puedes poner tu stop loss en el pico. Mientras que si vos compras directamente en el pico, te tocaría estar mirando los marcos de tiempo chiquitos, como 1 minuto, 5 minutos. Ya miramos en un gráfico cómo sería para tomar esas posiciones. ¿Sí? Pero ese es un patrón que se repite demasiado, o sea, demasiado, 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 demasiadas veces, o sea, exagerado. ¿Sí? Entonces es un patrón con el que uno puede tomar demasiadas ganancias si uno lo aprende a manejar de la manera correcta. ¿Listo? Es como operar breakouts. ¿Qué es un breakout? Pues que nosotros tenemos, digamos, una línea de tendencia y el precio viene, tin, está como bailando ahí y de repente, ¡pum!, saltó con fuerza. ¿Por qué? Porque justo ahí es que se empiezan a unir los compradores o los vendedores, pues dependiendo hacia dónde rompa el mercado. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Que estos patrones de picos nos van a funcionar únicamente si estamos, o sea, tenemos de 2 a 8 velas por banderín, ¿sí o no? En el movimiento. Entonces, por ejemplo, 3, 6 y 2 son 8. Entonces, miren, ahí sí ya sabemos que es un movimiento, incluso si tiene más velas, mejor, porque entonces significa que lleva más tiempo peleando esos dos niveles. Pero si nosotros vemos digamos, vamos a ver aquí cuántas serían. Entonces, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, este también estuvo bueno, miren el movimiento que dio. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, esto podría ser un piquito, ¿sí o no? 1, 2 y pues sí salió, pero lo ideal es que sea un patrón que se esté desarrollando con más tiempo porque miren que va a salir con más fuerza, ¿sí? ¿Sí me entienden más o menos eso que les quiero decir? Entonces miremos a ver eso en la plataforma. Entonces miremos muchachos aquí, entonces tenemos nosotros, es una posición que estaba abierta, veamos. Yo la abrí ahorita para mirar una cosa, ya, ¿qué tal les comento? Entonces miremos, voy a borrar esto, voy a poner tan, 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 tan. No, este tampoco era. Listo. Entonces miremos un activo, miremos, a ver, miremos este, por ejemplo, que es una tendencia alcista, miremoslo en la historia porque ahorita como que no, pues no está alcista. No, para que lo vean, los picos se ven más fácil en tendencias alcistas, entonces miremos acá. Incluso, por ejemplo, miren esto que está formando acá y se los voy a dibujar para que ustedes lo vean. Esto es o sea, esto es una vaina muy chistosa porque miren, si ven lo fácil que se ve un pico de esos, o sea, yo voy a dibujar esto, pero en la plataforma para que ahorita miremos cuando acabamos la clase a ver hacia dónde se movió realmente el pico. Y incluso yo creo que ese pico va a romper hacia abajo porque veníamos de una tendencia bajista, entonces sería más o menos ahí, ¿sí? Un poquito más acá, creería yo, sí, más o menos ahí. El pico está llegando como a su, o sea, se está cerrando, ¿sí o no? ¿Y por qué sabemos que es un pico? Pues sencillo, mire muchachos, o sea, tenemos una tendencia, o sea, si nosotros dibujáramos las líneas serían una línea de tendencia bajista acá y a la vez hay una línea de tendencia alcista acá, ¿sí o no? O sea, aquí, que fue la otra que marqué. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ¿eso qué es? Es una pelea entre dos tendencias, entre una tendencia bajista, que es esta, o una tendencia alcista. Entonces, lo que están mirando el mercado aquí es saber cuál respeta. ¿Cuál respeto? Si la bajista, es decir, si hay más vendedores o si hay más compradores dispuestos a comprar en este punto de aquí, ¿sí o no?
Entonces ese lo miramos ahora, ¿listo? Dejemos ese entonces para ahorita más tarde, apenas se acabe la clase, miramos a ver qué pasó y miren, van a ver que literalmente se cumple, para que vean un ejemplo, por ejemplo, de la vida real, ¿sí? Que sería este de aquí que ya se está cumpliendo, que, o sea, no nos pudo caer mejor, ¿sí? Entonces, ¿alguien no ve este pico? O sea, ¿alguien no lo ve? Que me escriba no, si no lo ve, o sea, o no entiende por qué eso sería un pico ahí, o todos lo ven. Listo, yo creo que todos lo ven. Listo, entonces miremos acá atrás. Entonces, a ver. Entonces miremos aquí, por ejemplo. Miren este de acá. Esto, tenemos una tendencia bajista y luego, miren, tenemos también una tendencia alcista ahí. ¿Sí la ven? Miren, o sea, viene el precio subiendo, o sea, pam, 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 llega hasta acá arriba, empieza a bajar y luego empieza a subir otra vez. Y miren cómo el precio salta. Miren, miren, hay unas velas bajistas, luego hay una vela alcista, luego hay una vela bajista, luego una vela alcista, luego una vela bajista altísima y luego una vela alcista, luego hay dos velitas alcistas, luego una bajista y miren que ahí sí arranca el movimiento hacia arriba. Es decir, apenas se da esa ruptura, el movimiento sí se empieza a desarrollar, ¿sí o no? Y, ¿quién me dice, por ejemplo, dónde más pueden ver otro? Que es clarísimo, pero es un poco más grande. Voy a tratar de dibujar aquí. Bueno, voy a dejar esta línea de tendencia más o menos. Y miren esto acá. ¿Sí lo ven aquí? Más o menos. O sea, ahí no está perfectamente dibujado, pues, pero es como para que vean que es simplemente sencillo. O sea, ¿ustedes cómo ven los picos? Se los voy a enseñar para que ustedes van marcando líneas de tendencia, por ejemplo, ¿sí o no? Ven, por ejemplo, esta línea de tendencia, que sería nuestra línea de tendencia principal. Y cada tendencia que sea de corrección, o sea, contraria a esa tendencia, la empiezan a marcar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno, lo que pasa es que no es tan claro porque sería muy grande, o sea, la tendencia general es a la alza, ¿sí o no? ¿Quién entró? Epa. La tendencia general es a la alza, ¿sí o no? Y a la vez hay una tendencia en corrección a la baja. Entonces es como si ustedes estuvieran operando esas rupturas de tendencia, ¿sí o no? Esa de pronto no es tan clara ahí, pero por ejemplo si yo marcara esta de aquí, esta sí es clarísima, miren, o sea, miren todo el tiempo que estuvo el precio bailando ahí y miren cómo empieza a bailar como así, como que cada vez empieza a cerrar más y más y más y más hasta que miren como que se mueven movimientos chiquiticos y luego de boom, ahí sí explota y miren cómo explota hacia arriba. Entonces, ¿ustedes qué podrían hacer? Ustedes podrían decir, bueno, yo tengo estos picos en un marco de una hora, ¿sí o no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a ir al marco de 30 minutos, 5 minutos, y voy a ponerle color a esta zona para mirarlo bien en marcos de tiempo más chiquitos. Entonces, miren, M30. Bueno, espérense, antes de que sigamos con esto, es que les voy a mostrar por qué tomé esta posición de acá. Que es que ahorita abrí la plataforma cuando estábamos entrando a la clase y cuando estábamos antes de la clase, entonces, miremos aquí, Dios mío, a ver si ustedes la ven ahí. ¿Quién me quiere? Voy a cerrar eso de una vez. ¿Quién me quiere decir esto qué patrón es? El que se dio acá grandote. ¿Y por qué yo vendí ahí? ¿Qué patrón es ese? ¿Qué patrón es ese? Bueno, es una M, no una W, es una M, es una W invertida, ¿sí o no? Es una M, W, y miren, esa M llegó, volvió hasta acá, y miren, este es el cuello, por así decirlo, de la M, ¿sí o no? Justo ahí, cuando yo estaba entrando a la plataforma a mirar, a acomodar unas cosas de la clase, el precio había hecho esto. Miremos acá, el precio que había hecho, había llegado, vamos a ver esto por acá.
El precio que hizo, llegó y miren, justamente más o menos en este nivel de acá, que es casi el cuello de la M, o sea, si ustedes ven la M está queda dibujada, ¿sí o no? El cuello sería justamente donde la M pues hace los dos triangulitos aquí, o sea, estos dos triangulitos que ustedes ven acá. Justo ahí, miren, el precio rebotó, ¿sí o no? Entonces yo que dije, bueno, interesante que ese patrón sí se complete y que veamos entonces que el precio empiece a hacer un pullback hacia abajo, ¿sí o no? ¿Cómo nos podríamos nosotros cubrir en riesgo ahí? Por ejemplo, ahí cerramos una posición con $8 de ganancia, ¿sí? ¿Y cuál fue nuestro riesgo? Nuestro riesgo fue casi de 20 centavos, ¿sí o no? Que era que el precio vender acá, el precio llegar acá y se volviera, pues hay un stop loss. ¿Y cuál es el potencial de ganancia? Como mínimo hasta acá o como mínimo hasta aquí, ¿sí o no? Que sería el take profit 1 y nuestro take profit 2 sería acá y nuestro take profit 3 podría ser incluso acá, ¿sí? Si el movimiento se desarrolla, que más o menos sería como aquí, ¿sí o no? Entonces, como para que ustedes vayan viendo que los patrones que uno les va enseñando efectivamente se dan. Lo que pasa es que este patrón se está dando muy grande. Es decir, que puede que el movimiento tome mucho tiempo en desarrollarse, por eso apenas o sea, la cerré. Entonces podemos ver abrirla si quieren y dejarla ahí a largo plazo a ver qué pasa. Y poner, por ejemplo, el take profit en un take profit 2, a ver qué pasa. Poner nuestro stop loss, por ejemplo, ahí, a ver qué pasa, ¿sí? Y dejémosla que corra, a ver, pues ahorita pues la hubiera dejado abierta tan huevón. Pero bueno, es como para que ustedes vayan viendo que las cosas como que no están como en el aire, ¿sí? Sino que son cosas que efectivamente se cumplen. Estábamos mirando el 30K, ¿sí o no? Listo, entonces miremos acá. Entonces, este banderín, pues sencillito, o sea, ustedes ven que se cumple, pam, pam, y sale movimiento hacia arriba, incluso, a ver, busquemos por acá otro más abajo. Es que estoy mirando el marco de tiempo de 4 horas. Si uno mira esto en 30 minutos, uno ve mayor cantidad de banderines que si no lo hiciera. Sí, miremos a ver. Miren, por ejemplo, esto es un banderín. Lo que pasa es que esto es un banderín un poco distinto, ¿sí? ¿Sí ven acá? Porque en últimas, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que yo estoy marcando acá arriba? Más o menos ahí. ¿Qué es esto que yo estoy marcando acá arriba? Una tendencia bajista de corrección, ¿sí o no? Esto es como quien dice la línea de tendencia de esa tendencia bajista. Miren, una, dos veces que toca. ¿Y acá qué estoy haciendo? Tendencia alcista, una, dos veces que toca, ¿sí o no? Yo podría incluso trazarla más cerca y decir que estos son como quien dice momentos en los que salieron, pero uno la puede ir acomodando conforme se va desarrollando. ¿Y qué podríamos haber hecho nosotros aquí? Pues sencillo, nosotros podríamos haber dicho, vea, nuestro banderín se formó y nosotros tenemos además de eso un área de soporte en donde, aquí, ¿sí o no? Porque miren, nosotros tenemos esta parte de acá, esta parte de acá, esta parte de acá y además de toda esta parte de acá. Vuelve y baja el precio y si nosotros vemos que este precio se rompe, pues sencillo, tenemos, tras de que rompe el banderín, está rompiendo un área de resistencia o de soporte, ¿cierto? Entonces tenemos un movimiento que claramente va a salir con fuerza al alza, como lo hizo ahí, ¿sí o no? Entonces, si ustedes empiezan a mezclar esas cosas y probablemente si le agregamos algo más, podríamos ver algo más interesante ahí. Metámosle, por ejemplo, a ver, voy a meterle dos medias móviles, a ver, moving average, pum, voy a meterle una media móvil de 30 y voy a meterle una media móvil de, no sé, como estos son 30 minutos, vamos a poner una media móvil de 15 periodos, por ejemplo, aquí, vamos. Y bueno, miren, además de eso, nuestro soporte sería más o menos ahí, ¿sí o no? Listo. Entonces, miren, tenemos primero que todo esto, tenemos pues la figura del banderín, tenemos el soporte que ya está ahí firme, o sea, sabemos que sí es verdad, porque miren, 1, 2, 3, 4, casi 5, 6 veces que tocó y el precio rebotó con fuerza de ahí, o sea que es un soporte re seguros que es un soporte, ¿sí o no? Además de eso, miren que acá las medidas móviles se me cruzan y me muestran una compra, ¿sí o no? Si nosotros pusiéramos una de 50 que pronto es más lenta, de pronto podríamos incluso ver una mejor oportunidad de compra. Vamos a mirar aquí. También se cruzó ahí, ¿sí o no? Entonces ahí ya nos está diciendo que la tendencia, por ejemplo, ya como que va fuerte al alza, pero como nosotros todavía no hemos cruzado esa línea de tendencia bajista, entonces
pues no nos interesa en este momento. Además de todo, que sabemos que este mercado casi siempre es alcista y miren, ya vinimos de un pullback y acaba de empezar a subir, ¿sí o no? Entonces ya son 4 cosas que nos dicen eso. Miremos a ver si vemos algo más de cerca. Entonces, espérense, la cagué. Aquí sería. Si más de cerca pues, podemos lograr ver algo ahí como interesante. A ver, ¿qué más vemos ahí? Vemos que este patrón de acá, ¿quién me dice qué es eso? Hacerle un poquito más de zoom ahí. Eso de ahí, ¿qué es? ¿Una especie de qué? ¿Qué patrón gráfico es ese? Este de aquí. Muchachones, ¿qué patrón es ese? Estamos flojos en temas, ¿no? Entonces tenemos que... Ese no es un hammer, no, pues estos dos de aquí parecieran que fueran un hammer, pero es muy chiquito. Esto lo que estamos viendo aquí en términos generales es un Morning Star o Evening Star, dependiendo si es alcista o bajista. Que el Morning Star, ¿qué es? Es una vela, pum, grande. Luego tenemos como indecisión del mercado aquí. Aquí tenemos 2 momentos de indecisión del mercado, es decir, estuvo en 1 hora el mercado como indeciso y luego tenemos una fuerte venta, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa esto? Piénsenlo como si estuvieran leyendo una historia. Entonces, viene el mercado, pam, 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 entonces llegó aquí, bastantes compradores y luego no se sabía si la gente quería comprar o vender, porque tras de eso, miren, las velas son verdes y rojas, o sea, no se sabe. Y luego, ¿qué pasa? Ya todos se decidieron por vender, breve, entonces vendamos, prum, entonces miren cómo se desencadena el movimiento bajista fuerte. Luego, ¿qué pasó? Boom, área de soporte, pam, espérense, gancho, no sé dibujar. Aquí, pum, área de soporte, más o menos ahí, pam, 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 ¿sí o no? Miren, incluso esta vela aquí hace soporte ahí. Pum, empieza a subir, ¿y qué pasa? Medias móviles que se cruzan, pam. Cruce de nuestra línea de tendencia bajista, que sería esta acá. Sale el movimiento que ya viene alcista, entonces ya sabemos que viene con fuerza alcista, porque miren cómo se han ido desarrollando. Cada vez mínimo menor, mínimo mayor acá, o sea, mínimo inicial, mínimo mayor acá. Luego, pum, sale con fuerza. Entonces, ¿qué más necesitamos nosotros para tomar esa posición? Nada, simplemente buscar estos patrones de triángulo y decir, bueno, estos son momentos interesantes para buscar compras o ventas en el mercado. ¿Listo? Eso es lo que quiero que ustedes miren, que hay muchas vainas ahí involucradas. Incluso yo creo que si ponemos un RSI, vamos, si Dios quiere, a ver otra cosa que espero que salga. Vamos a ver, sí, efectivamente. A ver. Bueno, no, este no era un momento tan de sobreventa, pero miren, este momento sí. Momento de sobreventa aquí, que durante un momento alcista, un momento de sobreventa, lo que es una corrección del movimiento finalizada, ¿sí o no? O sea, pónganse a pensar, ustedes tienen este movimiento alcista, ¿sí o no? Tienen una venta en un movimiento que viene claramente alcista, ¿sí o no? Ese movimiento llega a una sobreventa, es decir, ya hay demasiada venta. ¿Qué significa eso? Que probablemente ese movimiento ya esté por acabarse, ¿sí o no? Como ya está por acabarse, miren que empieza a subir el precio, miren como acá también empieza a subir, y miren este segundo, como quien dice, pullback, y ahí se arranca con fuerza el movimiento, ¿sí o no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que nosotros tener en cuenta. Ahí teníamos muchas señales de que las cosas efectivamente se iban a dar para este patrón, pues por así decirlo. Y yo, ¿cómo hubiera tomado ese patrón? Muy sencillo, pues miren, yo tengo este soporte de acá, ¿sí o no? Tengo este movimiento acá de soporte, entonces yo puedo dejar mi stop loss ahí, dejo una señal de compra más o menos acá encima de este nivel de resistencia y estoy cubierto en riesgo. O sea, compro aquí y incluso cuando el precio empieza a subir, que yo veo que sí se da la ruptura de allá, yo puedo entonces empezar a mover este stop loss y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, ve, no se puede operar dentro del pico. Pues, parce, de poderse se puede. ¿Cuál es el problema? Que vos no sabes en qué momento va a romper
y si tu pico está realmente bien dibujado. Entonces es muy peligroso, ¿sí me entendés? Porque obvio, vos podrías decir, bueno, el precio va a llegar hasta acá y va a bajar, pero ¿qué te dice a vos que ese no va a ser el momento en el que va a romper el pico? ¿Sí? Y pues la verdad el movimiento aquí adentro es muy chiquito, o sea, estos movimientos muy chiquitos, ¿sí o no? Versus pues el movimiento grande que se haga hasta acá, ¿sí? Entonces yo por eso pues le diría que como que pues eso ya es como depende de lo que cada uno esté mirando ahí más o menos, ¿sí? Pero por ahora, pues limitémonos a encontrar primero que todos los patrones. Busquemos a ver, ¿quién me dice alguna acción o algún par o alguna divisa? Menos de pronto en euro dólar que ahorita está alcista, a ver si vemos algo. ¿Sabe cómo está? Mira, aquí por ejemplo hay uno. Voy a borrar esta maricada. A ver, listo, miren, aquí hay uno. ¿Quién lo ve? ¿Todos lo ven o no lo ven? ¿Mira la tendencia? El por ciento ya se rompió. Y miren el pico que se nos forma acá. ¿Sí ven? Acá también hay otro. Aquí casi que hay otro. Más o menos. ¿Sí? ¿Sí ven? Y miren acá. Hubo uno que se rompió hacia la baja y miren cómo el mercado sigue respondiendo a eso, ¿sí? O sea, es como si ustedes cogieran una línea de tendencia y simplemente dibujaran las correcciones del movimiento, ¿sí? Miremoslo acá, por ejemplo, aquí hay uno, por ejemplo, miren, este. Movimiento alcista, epa, gancho. Esta vaina, ya. Epa, uy, no sé qué hice ahí, mierda. Miren acá. Miren este movimiento alcista. Miren este movimiento bajista. Miren la fuerza con la que sale este movimiento de acá. ¿Sí? Boom. ¿Sí? Eso es lo que necesito que ustedes miren. Incluso miren, acá hay otro. Vamos a ver si lo logramos dibujar bien. Más o menos ahí. Más o menos aquí. Y miren la fuerza con la que sale el movimiento de acá. Pam, para arriba. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que buscar. Entre mayor sea el marco de tiempo en el que estén mirando estos patrones, como quien dice, gráficos, mejor, porque más tiempo se va a demorar en que se desarrolle pues la salida del pico. Es decir, no es lo mismo que yo mire picos en un minuto, que miren que hay un poco. Se los voy a dibujar aquí, por ejemplo. Miremos acá cuántos hay. Esto es en un minuto. Miren acá. Pum, aquí hay uno chiquitico. Pum. Esto es uno chiquitico. A ver, a ver, a ver, a ver. Uso este acá, pam, ¿sí o no? Pam, pam. Aquí usa uno, dos, este chiquitico acá. Sí. A ver, esto no sé. Podría decirse que esto es uno, pero es como súper difícil de verlo. Habría que mirarlo como en marcos de miniatura segundos. Pero, por ejemplo, miren, esto es un muy buen patrón. O sea, aquí está la subida y miren, ¿sí? Y sale acá al alza. El caso. Los patrones están, la vaina es que uno los vea, ¿sí? O sea, por eso es que yo les digo que ustedes tienen que tratar de aprenderse esta mierda de memoria lo que más puedan, porque son patrones que realmente funcionan muy bien. Y si ustedes ven este, miren, de acá que es muy, muy grande, o sea, que fue que se veía en 30 minutos, o sea, como un buen tiempo ahí, miren cómo se ve bonito aquí, o sea, ustedes tienen el precio que baja, empieza a chiquitarse y miren cómo respeta este nivel de acá y ahí sí busca ya romper hacia el alza con fuerza, ¿sí o no? Y miren, lo más chistoso es que además de todos estos niveles de resistencia que hay acá, los respeta, vuelve y baja tan y ahora está acá en ese momento, ¿sí? Entonces esos son patrones que ustedes pueden buscar, ¿sí? Como para que vean que pues eso sí tiene aplicaciones pues inmediatas, sencillas, ¿listo? Entonces, segundo, ¿qué es lo que necesito que ustedes entiendan y por qué les estoy dando todas tantas vainas y tantas vainas que son tan parecidas? Y es porque, miren,
cualquiera, o sea, absolutamente cualquiera de los patrones que les he enseñado hasta ahora pueden usarse, pero lo ideal es que siempre y cuando esos se presenten, pero lo mejor es que hayan varios indicadores que les estén como diciendo que sí, o sea, como lo que miramos ahorita, que nosotros teníamos, por ejemplo, el tema de la resistencia, teníamos además de la resistencia acá, no sé qué, que digamos que está en sobreventa, como cuando miramos el 30 cash y así sucesivamente, ¿sí? Eso es lo que necesito que ustedes empiecen a pensar, porque si ustedes solamente buscan picos, van a encontrar todos los que quieran, ¿sí? Pero no todos los picos son buenos. Por ejemplo, este es un pico y ese es muy buen pico, una embarré, entonces es el que estaba mirando. ¿Qué? Porque miren que son como canales en los que el precio empieza como a jugar entre dos niveles, en los que cada vez, miren la belleza de ese, es lo que llama una V, ¿sí? Tendencia bajista, empieza el precio a bailar entre dos niveles, miren cómo baila de bonito este precio, o sea, no logra salir de esas dos tendencias hasta que cuando sale, miren, boom, para abajo, ¿sí o no? Es sencillito, o sea, eso no tiene misterio. Incluso si ustedes miran acá, podría decirse que hay otro, más o menos, bueno, este no tanto. Este es como uno muy, muy pobre, ¿sí? Pero, pues es cuestión de buscarlos. Y casi siempre esos movimientos, cuando hay una caída tan fuerte, se da un pico de estos que sale hacia arriba o hacia abajo o hacia donde sea, ¿sí? Entonces, como para que tengan en cuenta, lo que pasa es que yo que les recomiendo que los miren en marcos de tiempo no menores a 30 minutos para que valga la pena operarlos, ¿sí? Porque si ustedes miran uno en un minuto, entonces se están arriesgando 2 centavos para ganarse 3 centavos, ¿sí? Entonces no vale tanto la pena. Mientras que si ustedes buscan picos que valgan la pena, pues también es interesante. ¿Cuál es otro patrón que les quería mostrar, pero que se los voy a mostrar después porque realmente es muy fácil? Es el hombro, cabeza, hombro. Es este patrón de aquí, hombro, cabeza, hombro. Y miren cómo es de bonito. ¿Por qué? Porque esto es como si ustedes tuvieran una W y se opera igual. Ustedes tienen un hombro. Imagínense que yo tengo aquí un hombro, luego un man con su cabeza y otro hombro, ¿sí o no? Entonces hombro, cabeza, hombro. Entonces es como si tuvieran un dedo haciendo focus, o sea, como si estuvieran un dedo en la mitad. Entonces la misma vaina, como lo quieran ver, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando se rompe la línea del cuello, el precio tiende a salir con fuerza hacia abajo. Diferente si el patrón de hombro, cabeza, hombro es como ejemplo. Imaginemos que aquí tenemos un hombro, nos hiciera la cabeza y luego nos mostrara otro hombro, entonces sería hacia arriba, ¿sí? Que digamos que eso es lo que podría también pasar aquí, en menor proporción. No tan grande como este, pero miren que sí podría ser así. Por ejemplo, miren este, hombrito más o menos, cabecita, hombrito, pum, para abajo. Se rompe y miren para abajo cómo sale con fuerza, ¿sí? Entonces son muchos patrones que uno o sea, no necesariamente los tienen que aprender, pero que pues sirven, como el de la W. Esto, por ejemplo, también podría ahí decirse que arriba hay una W y que el que operó eso pues tenía una mini W, pero macro había un hombro, cabeza, hombro y así sucesivamente. ¿Listo? O sea, son miles de patrones visuales que ustedes se pueden encontrar en los gráficos. ¿Listo? Yo creo que borré el que estábamos viendo del triangulito del 500, el 30 cash. Chagüea, miremos a ver si lo vemos a ver que yo creo que todavía no ha roto. Está más o menos así, si no estoy mal. Y acá. No era más como más altico. Era más o menos ahí. Epa, y pareciera que estuviera rompiendo como hacia abajo, ¿sí o no? Entonces miren que sería una continuación ¿de qué? Pues de la tendencia simplemente. Incluso si nosotros dibujamos la línea de tendencia primordial, que sería esta, y una secundaria, que vendría siendo esta, podríamos incluso estar buscando nosotros, pero no, ahí ese patrón ya se rompió hacia abajo. Miren que ahí ya está roto hacia abajo, entonces podríamos esperar que el precio siguiera bajando otro poquito más. ¿Listo? Pero bueno, entonces por ahora, hoy la clase quería que fuera especialmente de eso, porque la próxima clase lo que vamos a hacer es ver las reglas para tomar un trade. Y ahí ya vamos a entrar un poquito más en lo que es el tema del desarrollo del plan de trading. O sea, ya miren lo que nos falta, es súper poquito. Entonces aquí, o sea, ya esto es como quien dice teórico, yo se los explico.
Ya en términos de patrones, yo les voy a pasar a ustedes un libro para que ustedes, si quieren aprender un tema aparte, pues lo miren, porque pues a mí me parece que lo más importante como que ya está ahí, o sea, lo que más es muy importante es ser analítico, exactamente. Eso es lo más importante. Lo más importante es que ustedes vean, digamos, un gráfico. Vamos a ver qué habrá esto. Que ustedes vean un gráfico y no lo analicen como, el gráfico, sino que ustedes digan, bueno, ¿qué puedo ver en ese gráfico? Si es necesario, usen las líneas para que medio vean eso que está pasando ahí. Entonces, por ejemplo, el hombro, cabeza, hombro que les hablaba, mírenlo aquí. Hombro, cabeza, si este hombro volviera a subir hasta acá y cruzara acá, entonces ya tendríamos un patrón de hombro, cabeza, hombro al revés, ¿sí? Que son cosas que de pronto uno no ve, uno ve un poco de líneas y uno dice, no, pues qué, pero si uno le pone lógica, pues miren, hombro, hombro, cabeza, ¿sí? Miren la caída fuerte que se da con la ruptura del hombro, pam, miren esa línea sota, ¿sí? Entonces, para que ustedes, lo que dice Michael, o sea, eso es analizar todo analíticamente, tratando de sacarle lo que más se pueda al gráfico, ¿sí o no? Entonces, miren el patrón hombro, acá está bonito, hombro, cabeza, hombro. No necesita hacer exactamente, o sea, que ustedes vean y el precio haga pum, 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 pum. No, puede bailar un poquito aquí, o sea, puede que el hombro no sea perfecta, puede que la cabeza tampoco sea perfecta, pero en últimas parece un hombro, cabeza, hombro, y eso es lo que a la gente le importa, ¿sí? Eso, por ejemplo, aquí una W, una M, bueno, lo que sea, ¿ya? Entonces, como para que tengan en cuenta, miren, por ejemplo, si ustedes quieren buscar los pennants, los pueden buscar así también con esto, miren, súper sencillo. A mí me parece que por lo menos ¿cómo se llama? Estas líneas son muy buenas para mirar cosas que de pronto uno no veía con las velas, ¿listo? Pero lo más interesante pues es justamente eso. Y miren, por ejemplo, que estas posiciones con lo que nosotros hemos aprendido, voy a borrar esto, son súper sencillas. O sea, yo esta posición que miré ahorita no la tomé más allá de nada, sino solamente por lo que les dije. O sea, tenemos un soporte muy importante acá y el precio vino, lo tocó, bueno, perdón, el soporte era acá arriba, el precio vino, lo tocó y rebotó. Y ya, o sea, no necesitan más, no necesitan relativamente nada. Aparte de eso, miren ahí, pum, y volvió para acá, pam, y ahora está siguiendo como que a la baja. ¿Listo? Y si ustedes ven, pues esto a la larga pareciera como que fuera a desarrollar una consolidación del movimiento entre estos niveles que ustedes ven aquí. ¿Sí o no? Y ya, y miren, la posición que ahorita que acabamos de abrir, que estaba en pérdida, está en este momento en cero de beneficio. O sea que yo la cerrara y no perderíamos ni ganaríamos, pero eso es lo que significa es que el mercado ya está empezando a vender, ¿cierto? Entonces, pues simplemente dejémosla ahí como para ver qué pasa. Si quieren, bajemos un poquito el stop loss, dejemos el take profit más o menos como aquí en el final de esta consolidación. A ver si de aquí a la próxima clase, pues esa posición se ha cerrado, ya sea en positivo o negativo. ¿Listo? Pero sí quiero que pues empiecen a tener en cuenta eso que les estoy diciendo. O sea, traten de mirar los gráficos de manera analítica, ¿sí? Y verán que pues va a tener mucha lógica lo que ya estén ustedes mirando ahí, ¿listo? Entonces por ahora dejemos por ahí muchachos, porque yo me tengo que ir, pero